Y en la apertura de tan importante acontecimiento se darán las palabras de bienvenida a cargo del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Invitamos al embajador Fernando Aramayo Carrasco. Adelante, señor ministro. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Un saludo muy particular y muy especial naturalmente a nuestra invitada de honor, a doña Michelle Musquet, directora regional del Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo para América Latina y el Caribe. También un cálido saludo y un abrazo muy fraternal a doña Almudena Fernández, economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, a todo el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia y a la representación consular, a todos los colegas del Poder Ejecutivo y diferentes instancias, a todos los amigos del Programa de las Naciones Unidas y las diferentes agencias del sistema acá presentes en el país. Permítanme extenderle, querida Michelle, un saludo muy particular del presidente Rodrigo Paz Pereira. Él hubiera querido acompañarnos desde el inicio en esta jornada, pero son tiempos de lucha por la democracia. Hemos estado en una negociación muy intensa hasta las 5 de la mañana y su equipo operativo hoy desde las 6. Él se va a acercar ahora, en unas horas más va a estar con nosotros y en todo caso me ha pedido que le transmita sus disculpas por la demora, pero él va a estar con nosotros y en todo caso bienvenida Michelle a Bolivia. Realmente es un momento para nosotros por demás pertinente el que nos cobija para poder presentar este informe sobre democracia y desarrollo 2026, que marca un hito que desde 2004 no se venía trabajando a nivel global, y creo que tener la pluma del PNUD para poder permitirnos una reflexión sustantiva en sentido de los desafíos que enfrenta la democracia en Latinoamérica y en Bolivia en general es fundamental. Quiero referirme de manera extensa en este caso y no resumida a cuáles son los alcances de este documento del que me siento orgulloso haber participado en mi vida anterior y haber tenido la oportunidad de colaborar con tal selecto grupo liderado por doña Michelle Musquet y todo el equipo de PNUD Black en Nueva York, porque creo que no es un tema menor. Y cuando hablábamos sobre en qué condiciones llevar adelante este evento, dados los hechos que tenemos en la actualidad, decíamos que qué mejor que en Bolivia, qué mejor que en este momento, porque las democracias se luchan. Las democracias no se ven por el retrovisor, las democracias se construyen en el presente para proyectarlas hacia el futuro. Naturalmente, yo creo que no solamente Bolivia, sino la región en su conjunto debe darle un agradecimiento profundo al PNUD, porque ¿quién con más autoridad para poder hablar sobre cuáles son las situaciones de nuestras democracias y cuál es el tipo de presiones bajo las cuales se encuentran en la actualidad? Es importante tener presente que no es una casualidad que en Bolivia se esté recibiendo en el tiempo presente este informe, un país que ha luchado de manera tesonera y denodada para poder recuperar su trayectoria en la democracia luego de un régimen de 20 años, porque no ha sido una gestión de gobierno extendida, este ha sido un régimen con un constructo ideológico, con mecanismos de poder, con una composición muy bien pensada para poder definir los rumbos de una sociedad que hoy en día nos está planteando que ha habido una agenda histórica trascendental desatendida. Si hoy enfrenta a Bolivia la situación que está viviendo es porque está iniciando un ciclo político, no está más en un momento de transición, estamos iniciando un ciclo político y para ello reflexionar sobre la democracia, sobre sus alcances, sus desafíos, el tipo de presiones viene al lugar de manera fundamental. Este informe nos dice algo que resulta siendo una constatación para toda la región y para toda la globalidad en su conjunto. Las democracias no se debilitan solamente por golpes de Estado. Las democracias están bajo asedio y bajo acecho de forma permanente. Hemos entendido en el tiempo reciente que la institucionalidad ha sido capturada desde diferentes sectores y bajo diferentes grupos e intereses, lo que el informe denomina en alguna de sus páginas como la gobernanza criminalizada, que es un concepto que ha ido ganando fuerza en la América Latina en su conjunto, que da cuenta de una captura de los mecanismos institucionales y de la democracia y que ha permitido definir que hay desafíos para poder entender en qué contexto nos encontramos. América Latina, sin lugar a duda, es la región más democrática del mundo en desarrollo, pero también convive con profundos momentos con profundos indicadores de desigualdad, polarización, crimen transnacional. Esa contradicción es el corazón del informe. Nos está diciendo que tenemos democracias con tareas pendientes todavía sustantivas y profundas. El escenario que ha planteado el COVID nos ha planteado que no queríamos volver a la normalidad que teníamos antes del COVID, sino que el imperativo era transformar esas normalidades y que no podíamos discutir, por lo tanto, las democracias por fuera de las agendas de desarrollo que han visto agotados los modelos de gestión de políticas públicas,
de modelos de gobernabilidad, de mecanismos de representación, la impronta de las tecnologías. Nos está planteando el informe cuál puede ser este mecanismo que nos aventaje en recuperar la agenda de desarrollo de la mano de las innovaciones tecnológicas, de la inteligencia artificial, cómo Latinoamérica está tan rezagada en esa perspectiva, no solamente en sentido de lograr mejorar productividad, sino en sentido de hacer un ejercicio real y material de la democracia. Bolivia vive una presión democrática real, lo estamos viviendo en el tiempo reciente. Desde que asumimos este gobierno en el mes de noviembre nos dimos cuenta que esta tarea no iba a ser fácil, y esta mañana cuando un medio de comunicación me preguntaba y me decía, ¿pero esto lo veían venir? Y yo le decía, por supuesto que lo veíamos venir, y por supuesto que íbamos a enfrentar esta situación, porque naturalmente veníamos de un proceso de desinstitucionalización estructurada y estructurante de los últimos 20 años, porque no ha sido casual, como revela también el libro, que para muchos sectores, muchos grupos, ha sido conveniente desinstitucionalizar el Estado para poder manejar de manera discrecional las normas, las políticas y las instituciones. No ha sido un secreto también la funcionalización de los liderazgos sociales. Tampoco ha sido un secreto la politización y el haber permitido que se permee los mecanismos de gobernanza, que es diferente a la gobernabilidad, para que los liderazgos sociales y políticos de base también sean parte de ese control maniqueo de lo que son los mecanismos de representación social, para poder jugar en favor de intereses de sector y de grupo que hoy vemos representados en las calles, y que se grafican de manera anecdótica incluso cuando se le pregunta a un grupo de marchistas ¿por qué estás marchando? Y te dicen porque queremos que salga el presidente Arce. Ni siquiera hay en la temporalidad mental el ideario de que ha habido un cambio en el ciclo político. No saben por qué están marchando. Y esto es parte del desafío sustantivo, que tiene una cara material, naturalmente, la inatención, políticas públicas, desigualdad, desempleo, inflación, pero tiene una parte que también es intangible, que va desde la salud mental hasta el constructo del imaginario de que este país todavía vive en una polarización que ha sido discursiva e imaginaria durante muchas décadas. Bolivia es un caso testigo, sin lugar a duda, no solamente para Bolivia en sí mismo como un actor autorreferente, sino también como un actor importante para la construcción de la democracia en toda América Latina. Hemos sabido siempre encontrar salidas institucionales y pacíficas a los momentos de crisis más profundas, cuando la apuesta era para ir a la ruptura del orden constitucional, cuando la respuesta se pensaba que iba a significar muerte. Hemos ido siempre de manera madura, con mecanismos de autorregulación democrática que han venido desde la sociedad en su seno más íntimo, a apostar siempre por salidas institucionales. Este país nunca ha apostado por una salida basada en armas, en violencia, en crisis. Hemos buscado siempre la salida institucional. Los procesos electorales dan cuenta de ello. No ha habido gobierno que no tenga legitimidad de base, y hemos respetado todos los constructos ideológicos, todos los momentos históricos. Hemos esperado 20 años para poder cambiarle el destino y el rumbo a un país que después de 20 años ha vivido en una constante presión social. Se nos ha enseñado a manejar tecnologías maniqueas del uso del poder. Hemos visto que a la represión social se le puede anteponer la presión social. Esa ha sido la tecnología de uso de poder del movimiento al socialismo, el enfrentar al pueblo contra el pueblo para poder enquistar constructos ideológicos que hoy en día vemos que estaban carentes de todo sentido, porque 20 años después Bolivia vive en un aislamiento global, económico, social. Nos han robado futuro. Somos un país que en el momento actual no tiene causa, no tiene mística. La causa no puede ser la estabilidad económica, la causa no puede ser capturar al señor Evo Morales para que responda ante la justicia por todos los crímenes que ha cometido. La causa tiene que ser construir futuro, la causa tiene que ser desarrollo, productividad, empleo, futuro para los jóvenes, inserción global, conectividad, tecnologías, geopolítica, geoeconomía. Cuando asumimos el mandato popular que nos entregó el pueblo en las elecciones pasadas de octubre, no recibimos simplemente la administración del poder, hemos recibido una tarea fundamental. Nos está desafiando a transformar el Estado, a reconstruir sus bases sólidas, sociales, institucionales, políticas, los imaginarios de futuro. Hemos recibido un Estado perforado, quebrado, con una desesperanza social enorme. Las voces que claman hoy día por una mano dura, porque salgamos a las calles con la policía, con las Fuerzas Armadas, lo que están planteando es un hastío. Nos están diciendo que no importa que vayamos sobre los derechos, sobre las normas, pero se quiere que se deje de construir paz política y empecemos a construir paz social.
Eso es muy diferente. La paz política resulta de los acuerdos entre actores que a veces son momentáneos. La paz social tiene bases profundas, legítimas en la sociedad, que plantea el respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos, un sentido de certidumbre y de predictibilidad. Eso nos está pidiendo hoy en día la sociedad civil y es en esa tarea que el gobierno se encuentra. No estamos siendo débiles, no hay que confundir consecuencia con valores democráticos y principios, anteponer el diálogo a la represión con debilidad. Hay una gran confusión en ello y vamos a dar cuentas de ello también como gobierno. El informe del PNUD nos habla profundamente de esto y por eso queremos felicitar el valor que se ha tenido para plantear estas líneas en un escenario en el que no es fácil no caer en una polarización, sobre todo en un tiempo de reorganización de la globalidad. Cuando discutíamos estos temas en Davos, cuando los hemos hablado en el evento del Escudo de las Américas, en tantos foros en los que hemos ido participando, hay una constancia sine qua non que se está convirtiendo en una condición que tenemos que también desafiarnos en el país, en la región, a nivel global. Y este informe es valiente en ese sentido, en plantear una lectura crítica y propositiva de los desafíos que enfrentamos, porque la globalidad se está reacomodando. Hay un escenario de profunda incertidumbre, así como vive Bolivia ese escenario de incertidumbre, también Latinoamérica. Y las reflexiones que aporta el informe son una luz para poder guiar también los tiempos de la reconfiguración de lo que estamos construyendo en el país. Bolivia no viene a este informe como un caso abstracto, viene más bien con una materialidad concreta. Yo hablaba con Almudena y le decía, se ha presentado el informe en Uruguay, maravilloso, el horizonte meta tal vez de la democracia, la política real, los desafíos reales de la democracia en la presentación en Bolivia, lo que estamos enfrentando sobre cómo se construye democracia, cómo hay que tener valor para enfrentar los contextos para poder cimentar los valores democráticos en la construcción de un nuevo ciclo político. Venimos como Bolivia con una experiencia muy concreta, años de instrumentalización de la conflictividad, la captura institucional y el debilitamiento estatal. No estamos viviendo en un escenario de conflictividad de manera aleatoria y por un accidente de la vida. Lo que está viviendo este país en este escenario es un escenario al que nos han acostumbrado durante las últimas décadas. Vivir en conflictividad porque eso atemoriza. Eso justifica la imposición, la coerción y alejarse cada vez de la persuasión, como diría Redorta. Vivir en conflictividad activa los mecanismos de la polarización afectiva, como diría Carothers, y nos aleja de la polarización ideológica, socioeconómica, que es la que se resuelve a veces desde una perspectiva programática, con acuerdos institucionales. Esa es la mejor fórmula para poder imponer a los pueblos, atemorizarlos, concentrar la represión, la presión, y Bolivia por eso da cuenta de ser un caso de estudio para este aporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El gobierno ha recibido un mandato para reconstruir el Estado, pero esto demanda una acción fundamental, un shock de confianza. No se puede gobernar sin tener confianza, no solamente en el gobierno, porque nosotros vamos a estar 5 años acá. Es confianza en las instituciones, es confianza en que los liderazgos representan realmente la voluntad de sus representados. Este es el shock de confianza que tenemos que trabajar y de ello también da cuenta la publicación del PNUD cuando nos menciona que hablar de democracia significa devolverle al soberano la voz que le ha sido conculcada. Por eso hablamos mucho de paz social y no paz política. Habla de la importancia de reforzar la institucionalidad y es el debate que tenemos siempre, más Estado, menos Estado. Ya no es más mercado ni menos mercado, sino democracias con más Estado o democracias con menos Estado. Pero donde hay menos Estado tiene que haber más sociedad. Porque donde hay más Estado es porque la sociedad todavía tiene que madurar y ese es un desafío fundamental para Bolivia. El crimen organizado no es un problema de seguridad. Esto ha dejado de ser un problema de seguridad focalizado, territorial, y ha demostrado, como plantea también el libro, que ha superado nuestras realidades estatales, individuales. Nuestras jurisdicciones no pueden ser límites para luchar de manera denodada contra el crimen organizado. El crimen organizado es internacional, es transnacional y no tiene fronteras. Y lo hemos hablado de manera reiterada en varias reuniones con los cancilleres en el seno del Mercosur y otros espacios en los que nos planteamos que no podemos nosotros ser quienes rayen las fronteras para la lucha contra el crimen organizado cuando el crimen organizado lucha sin fronteras. Necesitamos otros mecanismos de cooperación y eso nos está planteando también la necesidad de entender que este es un desafío democrático sistémico.
Estamos hablando de gobernanza criminalizada. Hemos dado nosotros golpes certeros en este último tiempo al crimen organizado, algunos muchos más mediáticos, como la captura del señor Marcet, y otros tal vez no tan mediáticos, pero por decisión del gobierno, porque esto implica también temas de seguridad. Porque cuando empiezas a atestar este tipo de golpes certeros al crimen organizado, lo que empiezas a recibir son respuestas como las que hemos recibido: querer generar un escenario de inestabilidad, de inseguridad. Activan el sicariato, que como lo dijo el presidente en reiteradas oportunidades, no es un sicariato criminal solamente al que estamos acostumbrados, es un sicariato social, es un sicariato económico, es un sicariato institucional. Esta es la amenaza bajo la que estamos, ese es el tipo de presión bajo el que estamos países que como Bolivia está luchando de forma decidida contra el crimen organizado. No queremos al crimen organizado en medio de nuestros políticos, en nuestros territorios, definiendo los contenidos de nuestra política pública. Con esa decisión estamos trabajando. En Bolivia vemos cómo las economías ilícitas no están operando aisladas, están penetrando estructuras sociales, estatales, económicas, y en determinados contextos están incluso intentando aprovechar la conflictividad para poder dinamizar no solamente sus actividades, sino también proteger sus intereses. El monto de recursos que se está activando para financiar las movilizaciones de este tiempo es un monto inimaginable, es impensable. Ustedes simplemente vean el dato incremental de los dólares y los euros que se están cambiando en diferentes ciudades de este país para financiar estas marchas que estamos viviendo, y eso da cuenta de dónde viene el dinero. Esto ya es indisimulable. La dinamita no cae del cielo. Movilizar en 60, 70 buses, grupos de 5,000, 7,000 personas que tienen que estar todos los días, a las que se les entrega desde alimento, desde pago, desde alcohol, desde dinamita. Esto no es gratuito. Y cuando se les dice sentémonos a dialogar y ellos te responden solo quiero que ustedes renuncien al gobierno, entonces eso no es demanda social. Eso tiene un interés manifiesto de preservar un escenario en el que el crimen organizado, el delito, las economías oscuras puedan campear de forma libre y se puede ejercitar el libertinaje como se vino ejercitando en el último tiempo. Por eso hay que decirlo con claridad frente a la región, y esta publicación de Democracias bajo presión nos da voz y nos impulsa a hacerlo con mucho más ahínco. Bolivia defiende el derecho a la protesta, protege el disenso ciudadano y reconoce todas las demandas legítimas de las organizaciones sociales. Pero el Estado democrático también tiene la obligación de distinguir entre la protesta democrática y las acciones que buscan paralizar el país, afectar derechos de terceros o desconocer la autoridad de un mandato nacido del voto popular. Este gobierno ha nacido de las urnas. Este gobierno tiene legitimidad de origen. Este gobierno ha cumplido con todos los mecanismos y los procedimientos que dicta la democracia, y no puede ser que este gobierno quiera ser sacado por intereses mezquinos de un señor que no se resigna a perder el poder y que está instrumentalizando el poder social para poder enquistar un régimen que tiene que salir de la vena más íntima del constructo democrático y social de este país. El informe nos respalda sustantivamente en ello. El informe permite afirmar que el crimen organizado es un desafío democrático, no solo policial. Bolivia enfrenta esa presión en un contexto de economías ilícitas, bloqueos y disputa de la autoridad social. El gobierno no criminaliza la protesta, y eso tiene que quedar muy claro. No estamos criminalizando la protesta en absoluto, pero tampoco aceptamos que bajo el nombre de protesta se paralice el país, se afecte en derecho y se desconozca el mandato democrático. Pero algo que no vamos a aceptar de manera contundente es que bajo el pretexto de la protesta social se cobren vidas. 3 vidas han sido cobradas ya como parte de la protesta social. El valor de la vida es el valor supremo en cualquier sociedad, no tiene ideología, esto no tiene color político. El valor de la vida es un valor que tiene que estar por encima de cualquier otra aspiración, y estas marchas, estos bloqueos ya han costado la vida a 3 personas. No puede ser que se niegue la posibilidad de que una persona reciba asistencia médica y que eso le haya costado la vida a esta ciudadana de Belice. Con su familia y con el país nos sentimos realmente muy conmovidos y hasta avergonzados, porque nuestra población no ha permitido en esos bloqueos que reciba asistencia médica, que le hubiera salvado la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, y no hay mezquindad
que pueda justificar el quitarle la vida a nadie. Y este es un aspecto que tiene que ser completamente denunciable, no solamente en foros nacionales, sino también a nivel internacional. De esto nos habla también el libro, de la configuración de antivalores frente al enquistamiento de estos autoritarismos, de estos actores que se escudan en la democracia para poder cobrar vidas en tanto puedan posicionar estos proyectos políticos personales mezquinos. La respuesta de Bolivia siempre va a ser, y la de este gobierno, el diálogo como un instrumento democrático, no como debilidad, y en eso queremos ser claros y enfáticos. El presidente Rodrigo Paz ha atendido cuanta invitación se le ha cursado, a espacios territoriales incluso a los cuales se le había indicado que había cierto riesgo y peligrosidad. No ha desatendido ningún espacio de negociación. Prueba de ello es que ayer, por ejemplo, con el sector minero, en medio de protestas, hemos estado dialogando desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, y luego reuniones con juntas de vecinos desde las 3 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. Esto es vocación democrática, esto es estar al lado del pueblo. No está gobernando para un sector, está gobernando para todos, y prueba de ello son las decisiones que a corto plazo se van a tomar para poder compartir espacios de diálogo permanente y una gestión transparente, porque este gobierno no tiene nada que esconder, y lo hemos ido demostrando durante todos estos 6 meses de gestión. 6 meses que frente a 245 meses de un régimen nos están desafiando que cada año de nuestra gestión desestructure 20 años de un gobierno que nos está desafiando a dar respuestas a una agenda que ha sido desatendida de manera estructural. Bolivia como modelo y necesidad de cooperación regional se plantea también en la perspectiva de aspectos que toca el libro de manera sustantiva. No vamos a poder caminar como estados de manera individual si queremos realmente generar una impronta en la lucha contra la criminalidad organizada, si queremos consolidar nuestras democracias. Necesitamos nuevos contenidos de procesos de integración regional. Necesitamos reponer la importancia de la vigencia del Estado de Derecho. Necesitamos reponer como un capítulo de la cooperación internacional al desarrollo el fortalecer la gobernabilidad y las condiciones de gobernanza. Estamos llenos de iniciativas para las finanzas verdes, las finanzas climáticas, la economía verde, la transición energética, pero ¿con qué tipo de Estado, si no tenemos gobernabilidad, vamos a lograr transitar a estas aspiraciones si no tenemos institucionalidades sólidas, si no tenemos legitimidad de origen, si no está garantizada la gestión de nuestros recursos hídricos, si no tenemos musculatura institucional y la vigencia del Estado de Derecho no está garantizada? ¿Cómo vamos a aspirar a dar estos saltos cuantitativos que la decisión global nos está desafiando para poder transitar a este nuevo tiempo en el que la humanidad, como documentos también del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos desafían en sentido del antropoceno o el nuevo tiempo en el que tenemos que construir una realidad verde para este planeta? Necesitamos consolidar las bases más sustantivas de la institucionalidad democrática, de la vigencia del Estado del Derecho, de una sociedad que le genere legitimidad de origen a decisiones de política pública que tienen que retomar escenario para las políticas de Estado. Ya no hablamos de políticas de Estado, hablamos de políticas de gobierno. No puede ser que los tiempos de la política partidaria definan los tiempos de las políticas de Estado. Este gobierno se está desafiando para plantear políticas de Estado. Y el presidente Rodrigo Paz lo plantea de manera enfática, en forma reiterada. No estamos acá para reelegirnos, no estamos acá para gobernar 5 años, estamos acá para inaugurar un nuevo ciclo político y para dejarle a este país esa base institucional que le permita dar los saltos cuantitativos y que le permita a Bolivia recuperar el posicionamiento que siempre tuvo que tener en tanto conectividad, en tanto turismo, en tanto tecnologías, en tanto aportar al reordenamiento de esta globalidad, de esta geopolítica y de esta geoeconomía. Podría extenderme el resto del día conversando sobre el libro, más de 300 páginas que invitan a una reflexión profunda, sustantiva, de los aportes más importantes de este último tiempo, métrica innovadora, ejercicios en tanto lectura de redes sociales, utilización de inteligencia artificial para hacer prospectiva, indicadores que hablan de aspectos que tienen que ser parte de la agenda de la construcción de la política pública en el camino del fortalecimiento de las democracias, como salud mental. Díganme si no
estamos todos en una situación hoy de estrés realmente complejo, escuchando los estallidos de las dinamitas, pensando que van a entrar a las ciudades, que nos van a dejar sin combustible, sin alimento. Estas son otras variables que toca el libro de manera muy acertada. El informe de desarrollo humano liderado por Almudena, que realmente tiene un punto de encuentro sustantivo con el informe sobre democracia y desarrollo, nos está planteando los otros contenidos de la agenda de la política pública, que desafían no solamente lo sanitario, lo educativo, lo productivo, el tema del empleo, repensar el desarrollo por fuera de la democracia es casi insano, es inimaginable, y por eso esta articulación es algo que tenemos que leer y trabajar con mucho detenimiento. Este informe, finalmente, querida Michelle, querida Almudena, queridos colegas, nos convoca a reimaginar el futuro de nuestras democracias. Sin lugar a duda va a dar mucho que hablar hacia adelante. No para lamentarnos sobre sus fragilidades, sino para actuar sobre aquello que la debilita. ¿Qué está debilitando nuestras democracias? Las debilita la desconfianza, la desigualdad, la baja capacidad del Estado, la polarización, el avance de las economías ilícitas. Bolivia ha decidido transitar un camino para recuperar su democracia. No va a ser sencillo, no es fácil, porque el desafío más importante es entender que la peor crisis que ha enfrentado este país los últimos 20 años es moral, es de principios, esos son intangibles. No es solamente un tema de política pública. Y ese es el desafío que nos estamos enfrentando de manera decidida a poder transformar con convicción de que no hay democracia sin diálogo, no hay desarrollo humano sin democracia y no hay democracia que se sostenga sin un Estado capaz de garantizar los derechos, cumplir la ley y producir resultados. El desafío es claro. La democracia no se consigue con normas ni con acuerdos políticos. La democracia se consigue con decisión y con una apuesta por el futuro. Gracias. A continuación, se realizará la presentación de los principales hallazgos del informe. Para ello, vamos a invitar cordialmente al economista jefa para América Latina y Caribe del PNUD, Almudena Fernández. Adelante, por favor. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de este informe de democracia y desarrollo para América Latina y el Caribe, titulado Democracias bajo presión, reimaginando el futuro de las democracias en América Latina y el Caribe. Este informe parte de una premisa simple pero muy importante. Lo que vemos en América Latina y el Caribe en las últimas décadas es una consolidación democrática muy importante. América Latina y el Caribe pasó a ser la región en desarrollo más democrática del mundo. Pasó a ser una región donde más de cada 4 de cada 5 ciudadanos viven en países donde los gobiernos son electos democráticamente. Esa es una fortaleza importantísima y un activo muy importante que tiene la región para construir su futuro. Sin embargo, estas fortalezas de consolidación democrática, donde en la gran mayoría de países de la región los gobiernos se eligen de manera democrática, donde hay transición de poder pacífica, también conviven con una erosión de esta democracia, conviven con unas erosiones graduales de la democracia. Como ya lo dijo el canciller, no son rupturas abruptas, son erosiones muy graduales que están poniendo bajo presión a las democracias de la región. Aquí vamos. Entonces, como les decía, la región pasó a ser la región en desarrollo más democrática del mundo y la tercera región del mundo más democrática en su totalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas? ¿Esa erosión a qué se debe? Y el informe analiza 2 tipos de erosiones. Unas que tienen que ver con unas deudas pendientes de la consolidación misma de la democracia. Es decir, nuestros países, nuestros gobiernos avanzaron hacia democracias, pero quedaron deudas pendientes para realmente cumplir esa promesa democrática. Y el informe también analiza unas presiones emergentes, que si bien no son estrictamente de la democracia, son presiones que se dan a través de transformaciones sociales que presionan la democracia. Entonces, ¿cuáles son esas deudas pendientes de la democracia?
Una, y quizás la más importante, es que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. Y lo que vemos en la región es que esa desigualdad económica se traduce en muchos casos en una desigualdad política. Es decir, el poder económico de alguna manera influencia la distribución del poder político. Para darles un ejemplo, hoy en día vemos que en la región más del 70% de los ciudadanos está a favor de políticas que reduzcan la desigualdad. Es decir, la sociedad quisiera ver efectivamente políticas que reduzcan la desigualdad. Sin embargo, cuando analizamos los sistemas fiscales de la región, los sistemas que permiten esa redistribución de la riqueza, vemos que son sistemas fiscales muy poco redistributivos. Es decir, los gobiernos no logran traducir esa demanda ciudadana por la desigualdad en una oferta efectiva que realmente logre esta reducción de desigualdad. Otra de las deudas pendientes de la democracia que vemos tiene que ver con la inclusión política. La región avanzó mucho en la inclusión política en las últimas décadas. Sin embargo, aún está lejos de reflejar plenamente la diversidad de la región en sí. Esto, por ejemplo, lo vemos cuando vemos la representación política de las mujeres en diferentes esferas de la política pública. Y vemos que la región tiene una mejora importante en la cantidad de mujeres que se ven representadas, ya sea en el Parlamento, ya sea en gabinetes ministeriales, ya sea en las cortes, en las alcaldías. Y hay un progreso muy importante que yo creo que es importante celebrar. Sin embargo, vemos que todavía la región está lejos de tener una paridad en lo que se tiene que ver con la representación de las mujeres en política. Y también vemos que estos avances se han desacelerado en los últimos años. Entonces, vemos que en promedio hay hay desaceleración, inclusive algunos retrocesos. Vemos patrones muy similares cuando vemos otros grupos de población, ya sean poblaciones indígenas, ya sean poblaciones afrodescendientes, ya sean poblaciones LGTBIQ+. Vemos avances muy importantes, avances normativos, donde hay normas que permiten esa participación, pero que en la práctica todavía estamos lejos de llegar a esta diversidad y esta inclusión real política. Otra de las deudas pendientes tiene que ver con las instituciones de representación que tiene la región. Instituciones de representación como son los partidos políticos, los gremios, los sindicatos. Todavía tenemos instituciones de representación que son débiles y tienen debilidades persistentes. Por ejemplo, en la última década vemos que el número de personas, el porcentaje de personas que apoya, que dice sentirse identificado con algún partido político se ha desacelerado. En el 2008 veíamos que 1 de cada 3 personas en la región se sentía identificado con algún partido político. Son números igual bajos, pero hoy en día vemos que estos números han bajado y solo alrededor del 24% de la población dice sentirse identificado con algún partido político. Esto además lo vemos sucediendo al mismo tiempo que cada vez más personas se sienten identificados con líderes que sienten que responden a sus necesidades. Es decir, mientras vemos una mayor desconfianza hacia los partidos políticos, vemos un crecimiento en la confianza hacia líderes personalistas que las poblaciones sienten que tienen respuestas a sus demandas. Y una cuarta deuda pendiente que vemos en las democracias de la región tiene que ver con los temas de corrupción. Vemos que cuando miramos índices de percepción de integridad del sector público, la región está por debajo de los promedios globales, está muy por debajo de promedios de países más desarrollados como son los de la Unión Europea, y además vemos una caída de esa percepción de integridad en los últimos años. Y esta corrupción erosiona la confianza, reduce el apoyo democrático y debilita la participación ciudadana. Hoy en día, cuando se le pregunta a la población si está satisfecha con la democracia, el 64% de la población dice sentirse insatisfecha con la democracia. Estas deudas estructurales de las democracias son importantísimas para renovarla, para reimaginar su futuro, pero tampoco podemos mirar la democracia en el vacío.
La democracia, como ya lo decía el canciller en sus palabras, interactúa con las aspiraciones de las poblaciones sobre cómo quieren ellos que sean sus futuros, y también interactúa con los instrumentos, con la institucionalidad que permite que estos resultados que pide la ciudadanía se manifiesten. Por eso es útil distinguir entre problemas de la democracia, estas deudas persistentes de la democracia que hay que atender de manera muy urgente, y problemas para la democracia que se encuentran en esa brecha entre la aspiración de la ciudadanía, de la vida que quiere vivir, y lo que las democracias realmente están logrando entregar a esa ciudadanía. A medida que esa brecha se vuelve más grande, estos problemas para la democracia se vuelven problemas de la democracia, porque esa insatisfacción de alguna manera termina permeando y teniendo un impacto y erosionando la confianza en la democracia y su funcionamiento. Por eso en este informe proponemos un análisis que no es de la democracia solamente, sino es de la democracia en su interacción con el desarrollo humano. Y además agregamos un tercer componente que es fundamental, que es el componente del Estado, de las instituciones del Estado, que si bien están relacionadas al régimen político, son aquellas que logran instrumentalizar esas visiones políticas en resultados concretos hacia la ciudadanía. Y ¿qué vemos en América Latina y el Caribe hoy en día? Entonces vemos democracias duraderas que de alguna manera se han logrado consolidar, pero que tienen deudas pendientes y donde existen restricciones a la libertad política y a la igualdad política. En términos de desarrollo, vemos avances muy significativos, y esto lo analizamos en nuestro informe de desarrollo humano regional que lanzamos hace unos meses. Vemos avances muy importantes en la región en términos de desarrollo humano. La región pasó de tener 50% de las personas en pobreza a un 25%, es decir, logró reducir su pobreza a la mitad. Sin embargo, con avances muy desiguales, con mucha desigualdad dentro de los países y entre los países, y una trayectoria de desarrollo que de alguna manera es vulnerable, a retrocesos cuando las sociedades se enfrentan a shocks. Y esto es importante hoy en día porque estamos en un contexto de shocks cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, y que las sociedades tienen constantemente que recuperarse de algún evento adverso. Y también ¿qué vemos de cara al Estado? Vemos también una región donde los Estados han avanzado de manera significativa en estos años de consolidación democrática hacia Estados más profesionales, hacia Estados con más capacidad administrativa, pero que todavía tienen deudas de cara a ciertas prácticas clientelares, niveles de corrupción importantes, y también algunas heterogeneidades en su capacidad de actuación a lo largo del territorio, es decir, una presencia territorial desigual que impacta la capacidad de acción del Estado. Y es en esta relación de estos tres componentes que vemos es necesario en este contexto reimaginar el futuro de la democracia, no solo pensando en la democracia en sí sola, sino en cómo interactúa con estos componentes. Porque si bien la democracia habilita la libertad, no la garantiza. Y es el desarrollo humano el que realmente puede darle a las personas la capacidad, las capacidades, la educación, la salud, el acceso a realmente ejercer estas libertades políticas y poder actuar y ejercer su agencia. Esas son algunas de las deudas estructurales, de las deudas persistentes de la democracia en la región, pero entendemos que hoy en día hay en nuestras sociedades algunas fuerzas, algunas presiones que son emergentes, que no nacen de las democracias en sí, son presiones que nacen de otros contextos de la sociedad, pero que impactan a través de diferentes canales el funcionamiento de la democracia. Y estas presiones interactúan entre sí, interactúan de manera que se potencian y se intensifican, ¿no? Entonces, en el informe analizamos a profundidad una serie de 5 presiones emergentes que tienen que ver con la polarización, con la inteligencia artificial y la desinformación, con la migración y el desplazamiento,
con la inseguridad y el crimen organizado y finalmente con la crisis planetaria. De cara a la polarización que vemos, hoy América Latina y el Caribe es la región más polarizada del mundo. Es la región, además, donde la polarización ha crecido de manera más rápida en las últimas décadas. Vemos que hay un patrón global de incremento de la polarización, pero en ninguna región se ve un incremento tan rápido como el que vemos en la región. Y esta polarización extrema, de niveles extremos, importa porque impacta la capacidad de los estados de procesar los conflictos de manera pacífica. Pasamos de tener desacuerdos democráticos que se pueden gestionar a través de la institucionalidad democrática a tener ya rupturas políticas, donde el diálogo se vuelve muy difícil, donde el diálogo se vuelve casi imposible y donde el adversario, el que no piensa como nosotros, se vuelve casi una amenaza existencial. Además, vemos que la rápida evolución y adopción de la inteligencia artificial y de las redes sociales están de alguna manera reconfigurando la deliberación pública. La deliberación pública como ese espacio donde los ciudadanos dialogan, conversan, expresan sus opiniones, expresan sus desacuerdos y se generan acuerdos y diálogos. Y hoy día lo que vemos es que esta combinación de inteligencia artificial y redes artificiales ha cambiado quién habla, cómo se crean contenidos, quién es el árbitro para verificar la veracidad de esos contenidos, cómo circula la información y cómo en lo más esencial se forman las opiniones de las personas. Esta velocidad, esta fragmentación, esta personificación de los contenidos que se generan, combinando con la desinformación, que si bien no es un fenómeno nuevo, se intensifica de manera muy importante con estas nuevas tecnologías, realmente erosionan la capacidad de construir entre la ciudadanía una base de hechos comunes sobre los cuales podamos generar un diálogo. Hoy en día estamos viviendo con diferentes partes de la población con una base de hechos diferenciada según a los grupos con quien están asociados. Después, la tercera presión que analizamos en este informe tiene que ver con el crimen organizado, que ya lo mencionaba también el señor canciller. Un crimen organizado que, de nuevo, no es nuevo en la región, pero que ha crecido de manera muy importante, que ha diversificado su actividad de manera muy importante. Y no solo importa porque amenaza la seguridad de las personas, si bien esto es importante porque las personas, al sentirse muy inseguras, también esto impacta sobre su apoyo a la democracia y sobre sus actitudes políticas. Por ejemplo, vemos que aquellos que dicen sentirse muy inseguros tienden a estar muy insatisfechos con la democracia, a diferencia de aquellos que dicen sentirse muy seguros, que tienden a estar un poquito más satisfechos con la democracia. Pero más allá de esa sensación de seguridad, que es fundamental para el bienestar de las personas, también este crimen organizado afecta de una manera importante la competencia política, debilitando al Estado, afecta la capacidad de las democracias de operar. Vemos que organizaciones ilícitas usan la fuerza, la coerción, además de financiamientos ilícitos, para tener influencia sobre procesos que son democráticos, para de alguna manera infiltrarse en la institucionalidad democrática y influir, ya sean procesos electorales o procesos de tomas de decisiones públicas. La cuarta presión que miramos es la movilidad humana, que tampoco es un fenómeno nuevo en la región, pero que ha tenido importantes cambios en las últimas décadas. La movilidad humana tendía a ser un fenómeno extrarregional, es decir, los flujos migratorios salían de la región hacia otras partes del mundo. En la última década y media ha cambiado a ser un fenómeno cada vez más intrarregional, es decir, los flujos migratorios salen de la región, salen de países de la región, pero se quedan dentro de la región misma. Y esto de alguna manera reconfigura las identidades, las pertenencias y las dinámicas de inclusión y exclusión en el espacio político. Esto tanto en el país de origen como en el país de destino. Y vemos que estas
narrativas sobre la movilidad humana están teniendo un impacto también en los procesos políticos. Por ejemplo, vemos que más del 50% de las personas en la región creen que la llegada de migrantes a sus países es perjudicial y debilita a sus países. Y finalmente, como una de estas presiones emergentes, hablamos de la crisis planetaria. La crisis planetaria que resulta en cada vez mayor escasez de algunos recursos naturales muy importantes y en un mundo donde hay mayor demanda para estos recursos naturales. Y cómo se manejan estos recursos naturales es efectivamente una disputa democrática. Es a través de instituciones democráticas que se ve quién tiene uso de estos recursos naturales, quién se beneficia de ellos, quién paga cuando hay erosión de estos recursos naturales y cómo esto se gestiona, ¿no? Entonces vemos que la gobernanza de los recursos naturales de alguna manera en este momento de crisis planetaria está poniendo a prueba la capacidad de las democracias para equilibrar intereses privados, derechos colectivos de las sociedades y la sostenibilidad que de alguna manera son los derechos de las generaciones futuras. Estas presiones son muy diferentes, tienen diferentes temporalidades, tienen diferentes canales a través de los cuales están impactando en nuestras sociedades, pero tienen una cosa en común, y es que de alguna manera tienen un impacto en quién tiene poder, en cómo se redistribuye el poder y la influencia política. Tienen un impacto en quién ejerce este poder, cómo lo tiene y cómo incide en lo público. Por eso son presiones muy importantes de entender y de ver cómo de alguna manera se pueden usar para convertir en un impulso de renovación hacia las democracias y no en un impulso de erosión hacia las democracias. Y por eso el informe cierra y la motivación principal del informe, más allá de entender cuáles son estos canales que están erosionando la democracia, es cómo podemos reimaginarla, cómo podemos como sociedades reimaginar este futuro de las democracias que queremos, de las democracias que entreguen a los ciudadanos lo que realmente aspiran y que puedan manejar de alguna manera estas crisis emergentes. Y el desafío no es solo defender el status quo de la democracia, si bien esto es muy importante, es realmente renovar la democracia, renovarla para enfrentar deudas históricas, para abordar algunos de estos problemas estructurales de la democracia y para abordar también estos retos emergentes, para que estas democracias tengan capacidad de gestionar estos retos emergentes. Y renovar la democracia pasa también por renovar el vínculo, este vínculo inseparable entre la democracia, el desarrollo y el Estado. Y volvemos a este triángulo que es el marco conceptual principal del informe, ¿no? Y en cuanto a temas de democracia, lo más importante es, por un lado, es asegurar la integridad de la competencia política, es decir, resguardar esa integridad de nuestros procesos electorales como el corazón de la democracia, además de tomar acciones hacia la renovación que vamos a ver en unos minutos. De cara al desarrollo es muy importante como sociedades seguir avanzando hacia ese progreso en desarrollo humano que vimos en las últimas décadas, pero tomando en cuenta que este progreso tiene que ser de alguna manera generar más igualdad, no puede ser tan desigual y tiene que de alguna manera también ser más resiliente, es decir, tiene que poder sostenerse inclusive en contextos de incertidumbre, tiene que poder seguir avanzando en contextos de shocks y de eventos adversos. Y de cara al Estado es importantísimo construir estados que sean para la democracia y estados que sean para el desarrollo, es decir, esta institucionalidad que por un lado pueda garantizar los derechos democráticos de las personas, pero por otro lado tenga la capacidad efectiva de gestionar y de poder entregar a la ciudadanía esos resultados de desarrollo humano que está pidiendo y demandando. Y cómo, volviendo a la democracia en su esencia, ¿cómo podemos pensar en renovarla? Primero que nada, decir que la renovación de la democracia es un proceso que tiene que ser contextualizado a cada país.
No hay recetas únicas, no hay una persona que va a venir a renovar la democracia, solo se puede hacer a través de un diálogo social, de pactos y acuerdos sociales, es decir, la renovación de la democracia solo puede ser un proceso democrático. Pero en el informe identificamos 5 nodos críticos de acción donde vemos que donde hayan oportunidades se puede generar efectos virtuosos y se puede de alguna manera evitar esta erosión de la democracia. ¿Cuáles son estos 5 nodos críticos? Primero, reconstruir la base de la representación política. Es importantísimo que los partidos políticos, como un ente importante en la representación política, tengan arraigo social, lleguen a las poblaciones y tengan la capacidad de traducir esas demandas ciudadanas de tal manera que éstas lleguen a la arena pública y se vean representadas en la toma de decisiones democráticos. El segundo nodo crítico tiene que ver con restringir y acotar la influencia del poder económico sobre el poder político. Es decir, el poder económico distorsiona esa igualdad política, donde los intereses de algunos pocos se ven más representados que los intereses de otros. Tenemos que acotar ese poder político para realmente lograr esa igualdad política. El tercer nodo crítico es recuperar el control del Estado, es decir, asegurar que haya presencia del Estado a lo largo del territorio para evitar que estas organizaciones ilícitas de crimen organizado se infiltren en la institucionalidad democrática, es decir, fortalecer esa presencia del Estado a lo largo del territorio para que haya espacio, para que haya entrega de beneficios a los ciudadanos y no haya ese vacío que se llena con otros grupos. Después, resguardar la deliberación y el ecosistema informativo. Es fundamental que pensemos en maneras de resguardar este ecosistema informativo de tal manera que la población pueda construir un diálogo sobre una base de hechos comunes. Y finalmente, reforzar los contrapesos institucionales y ese balance entre las diferentes instancias del Estado que son la democracia. Cierro con un llamado a la acción. La renovación democrática no es un evento puntual, sino es un proceso sostenido de acción colectiva, es un proceso de diálogo, es un proceso que involucra a todas las partes de la sociedad. No hay recetas únicas que se puedan implementar y el informe no propone traerlas a la mesa, sino hay espacios, diálogos contextualizados en los que tienen que intervenir no solo los gobiernos, sino también los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en su conjunto. La renovación de la democracia pasa por ahí y el futuro de la democracia en América Latina dependerá de su capacidad para transformar estas presiones a las que hoy se enfrenta en una renovación. Muchísimas gracias. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a nuestras autoridades nacionales e invitados especiales en este evento de mucha importancia para el Estado plurinacional de Bolivia. Permítame, por favor, saludar de nuevo. Saludamos y agradecemos la presencia de Su Excelencia Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Como también vamos a saludar nuevamente y le damos la bienvenida a Michelle Musquet, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. También vamos a saludar nuevamente al ministro de Relaciones Exteriores, embajador Fernando Aramayo Carrasco, como también vamos a saludar a todos los presentes. Rápidamente vamos a ingresar al segundo momento, el segmento de alto nivel. En el inicio del segundo momento tendremos palabras de la directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Invitamos a Michelle Musquet. Buenos días
a todos y a todas, acogiéndome a los saludos protocolares al inicio de este acto. Quiero saludar con mucho afecto, aprecio, gratitud y admiración al señor Presidente de la República, Rodrigo Paz, quien nos honra con su presencia en este importante y simbólico evento que celebramos desde la Presidencia. Y reitero mi saludo al señor Canciller Fernando Aramayo, a quien agradezco también por una magistral intervención inaugurando este evento. Es un enorme honor para mí como asistente del secretario general y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, tener la oportunidad de presentar desde aquí, desde La Paz, Bolivia, nuestro último informe regional sobre democracia y desarrollo, que llega 22 años después, como acotaba usted, señor Canciller, del último esfuerzo en esta naturaleza. Y creo que todos coincidiremos que en 22 años es mucho lo que ha cambiado en el contexto global y regional, ameritando una reflexión exhaustiva que nos permita identificar los mecanismos para renovar y fortalecer nuestras democracias. El informe parte de la premisa de que nuestras democracias en América Latina y el Caribe se encuentran bajo presión. Y esto no es una abstracción, esta es una presión que se vive en la vida cotidiana de las personas, en los territorios, en la economía y en las expectativas de mayor bienestar. Pero también es una presión que sienten y experimentan los y las tomadores de decisión con particular intensidad en los días de hoy. Este esfuerzo no es un esfuerzo, señor Presidente, desarrollado de manera aislada en un laboratorio. Es un esfuerzo que se nutrió de perspectivas de actores diversos de nuestra región, tomadores de decisión, líderes políticos, pero también miembros de la sociedad civil, particularmente aquellas poblaciones que son tradicionalmente excluidas de este tipo de procesos, algunas veces visto como procesos puramente intelectuales. Y es que este no se limita a un sólido marco conceptual y reflectivo que compartió nuestra economista jefe más temprano con todos los presentes. Se trata de algo profundamente conectado con la realidad que vivimos hoy. Y más que un informe, pretende ser un llamado a la acción colectiva para transformar esa presión que sentimos hoy sobre nuestras democracias y sobre nuestras vidas en impulso para renovar precisamente nuestras democracias y traducir promesas pendientes en resultados de desarrollo humano resiliente. Y permítame reforzar algunos de los mensajes planteados por Almudena, pero comenzando por poner en contexto la realidad que atraviesa Bolivia dentro de un marco mucho más amplio que es el contexto regional en el que nos encontramos. La realidad que vive América Latina y el Caribe hoy es que después de consolidarse como la forma predominante de gobierno, la democracia hoy se encuentra bajo presión. Y es importante poner en perspectiva de dónde provienen esas distintas presiones. Luego de un proceso de consolidación democrática que coincidió con un proceso de expansión en materia de desarrollo humano y que tal vez representa el hito político más importante de la historia reciente de nuestra región, llevándonos a ser la región en desarrollo más democrática del planeta, en la cual 4 de 5 habitantes hoy, mientras nos reunimos aquí, viven en países cuyos gobiernos fueron electos democráticamente, lo que no es menor y no podemos dejar de reconocer, y donde la participación logró incrementarse de manera significativa, y el caso de Bolivia representa un claro ejemplo de ese incremento de la participación, no solo de las mujeres en la esfera pública y política, sino también de otros grupos que tradicionalmente no participaban en el ejercicio de los derechos políticos. Vemos que esta realidad contrasta con deudas pendientes. Y tal vez debemos partir por reconocer que tanto la democracia como el desarrollo son procesos constantes, permanentes, imperfectos y siempre inconclusos. Y es importante poner esto en perspectiva. Sin embargo, hay desafíos y deudas pendientes en ese proceso de consolidación democrática que representan fragilidades y que están generando procesos de erosión desde dentro de nuestras propias democracias.
Hechos como ser y mantenernos como la región más desigual del planeta hace que esas desigualdades económicas y sociales se traduzcan también en una desigualdad en la influencia política que ejercemos como ciudadanos. Hay tareas pendientes en materia de participación, de igualdad y de libertad en el ejercicio de nuestros derechos políticos. Y las instituciones de representación pasan por un momento de crisis. Cada vez menos personas en América Latina y el Caribe, no solo en Bolivia, consideran que confían menos en sus partidos políticos y en la capacidad de representar sus intereses y sus demandas. Estas dificultades que vemos desde dentro de nuestras democracias y que están de alguna manera avanzando de una forma, erosionando esos pilares de la democracia, nos pone en una situación donde el riesgo que confronta nuestra región en este momento no es similar a riesgos del pasado. El riesgo no es el de una ruptura abrupta de nuestros sistemas democráticos, sino de un vaciamiento continuo si no tomamos acción colectiva hoy. Y esto coincide también con una trayectoria de desarrollo que, a pesar de un importante y sostenido progreso, hoy se encuentra estancada y demandando de una nueva hoja de ruta que desde el PNUD consideramos parte por colocar la resiliencia al centro de esa agenda de desarrollo en la región, no únicamente como un fin del desarrollo, sino como esa hoja de ruta para lograr un desarrollo humano que tenga la capacidad de hacer frente a los choques y las crisis que enfrentamos hoy en día sin sacrificar la capacidad de continuar progresando. Y a este complejo contexto se suman una serie de presiones emergentes que son esas presiones muy características de nuestro tiempo y que en este informe resumimos en 5, producto del intercambio, las consultas y las entrevistas con todos los actores que nos ayudaron a nutrir este esfuerzo, pero que podrían ser más o menos. Almudena ya entró en profundidad de ellas, yo solo pasaré rápidamente por ellas porque creo que es importante en el contexto de esta presentación que hacemos desde La Paz para el resto de la región, contextualizar que hay realidades que se viven aquí, pero que no son exclusivas y propias del contexto boliviano y que nos afectan a todos como región. Comenzando por la polarización política, llegando a niveles tóxicos, siendo América Latina y el Caribe la región, no solo en la que la polarización política se incrementó más en las 2 últimas décadas, sino la región que pasó de ser una región muy polarizada a convertirse, América Latina, en la región más polarizada políticamente del mundo. ¿Y por qué esto importa? Porque la polarización no se trata de divergencia, la polarización no se trata de tener aproximaciones distintas de la realidad y para resolver los desafíos comunes. La polarización se convierte en un problema para la democracia cuando el otro es visto como una amenaza existencial, lo que impide la posibilidad de construir puentes e impide construir visiones compartidas de futuro, lo que es esencial para poder avanzar de manera conjunta en un camino común. El rápido avance del crimen organizado y las economías ilícitas, que dejan de ser un problema circunscrito a ciertas regiones en América Latina y el Caribe y una amenaza de seguridad para convertirse no solo en una amenaza en contra del desarrollo, que a su vez se nutre de las falencias de desarrollo, sino para permear nuestras instituciones públicas, distorsionar la competencia política y afectar la capacidad de nuestras instituciones de dar respuesta a las demandas ciudadanas. Ambos fenómenos se ven agravados por la rápida adopción de la inteligencia artificial y la expansión de las plataformas sociales, las cuales, si no son utilizadas con un fin claro para acelerar el desarrollo humano, lo que están haciendo es expandir brechas, distorsionar el ecosistema informativo y profundizar aún más esa polarización a través de algoritmos que simplemente refuerzan posturas extremas y dificultan aún más la búsqueda de consensos. Los movimientos migratorios en los años recientes en América Latina y el Caribe, que excedieron toda proporción histórica anterior, llevándolos a escalas sin precedentes, pero además siendo intrarregionales, demuestran no solo falencias de desarrollo y crisis de gobernanza en países de origen, sino que ponen a prueba nuestras instituciones a lo largo de toda la región. Y finalmente, una triple crisis planetaria.
compuesta por los efectos del cambio climático que son más intensos y más frecuentes en los países de la región y que se conjugan con los efectos de contaminación y pérdida de la biodiversidad, siendo América Latina y el Caribe la región más biodiversa del planeta, representando esta una de sus grandes activos para el desarrollo, pero al mismo tiempo la región que más rápido pierde biodiversidad en el mundo, lo cual representa también una señal de la incapacidad que estamos teniendo de gestionar esos bienes públicos comunes, lo cual es solo posible a través de medios democráticos. Todas estas presiones, tanto de la propia democracia como los problemas para la democracia, están tensionando de manera muy intensa esa relación entre la ciudadanía y nuestras instituciones. A pesar de que hoy, y es importante reconocerlo, la democracia continúa siendo la forma preferida de gobierno para la mayoría de la población en América Latina y el Caribe, un 64% de la población se encuentra profundamente insatisfecha con el funcionamiento de sus sistemas políticos. Un 70% de la población también manifiesta que considera que nuestros sistemas políticos y democráticos benefician únicamente a algunos grupos de interés. Y vemos también con preocupación el incremento en actores de nuestra región que estarían dispuestos a soportar un régimen no democrático o autoritario siempre y cuando éste sea capaz de resolver sus problemas más acuciantes. Entonces, amigas, amigos, señor presidente, nos encontramos en un momento donde la ciudadanía no necesariamente está cuestionando o rechazando la democracia. La ciudadanía está cuestionando su capacidad de entregar resultados tangibles en materia de bienestar. Y de esa manera vemos que tenemos una región con democracias que perduran, pero no necesariamente tienen garantizada su sostenibilidad. Y es precisamente esto lo que motiva la elaboración de este informe que, como he dicho anteriormente, mucho más que un informe, pretende ser una herramienta viva y útil no solo a tomadores y tomadoras de decisión, sino a la ciudadanía en general para poder redefinir el futuro inmediato en nuestra región. La sostenibilidad de nuestras democracias depende y dependerá de la capacidad de renovarse, de canalizar el conflicto y las diferencias de manera pacífica y de traducir en resultados concretos los acuerdos colectivos. Ese es el desafío de hoy. El informe proporciona un marco conceptual para ayudarnos a organizar no solo la forma en la que entendemos estos problemas, sino la forma en la que conjuntamente pensamos en soluciones. Y es el triángulo que Almudena nos presentaba más temprano, donde no podemos separar la democracia del desarrollo humano, tema y vínculo de larga data en la cual el PNUD ha estado contribuyendo en las últimas décadas en la región. Pero este informe incorpora un tercer vértice en este triángulo, y es el Estado, no solo como esa bisagra entre democracia y desarrollo y el que sostiene la democracia y entrega los resultados en materia de desarrollo, sino como esa entidad capaz de traducir los acuerdos colectivos en bienestar y bienes públicos para toda la ciudadanía. Y en este sentido, la democracia, como todos sabemos, es un sistema político, pero no solo un sistema político, es un sistema político que permite y habilita la agencia colectiva. El desarrollo es precisamente ese proceso continuo de construcción de bienestar que genera la agencia individual que luego de manera colectiva ejercemos a través de la democracia. Y si bien, señor presidente, no hay evidencia empírica de que la democracia sea el mejor sistema para avanzar desarrollo, desde el PNUD consideramos que depende de qué desarrollo estamos hablando. Y si entendemos el desarrollo como igualdad y como la posibilidad de ejercer una agencia en esa libertad y en condiciones de igualdad, el único sistema político que hoy ofrece un correlato que permite el ejercicio de esa visión de desarrollo es la democracia. Cuando democracia, desarrollo humano y Estado se refuerzan mutuamente, tenemos resultados virtuosos en nuestras ciudadanías. Cuando no, se afecta profundamente la legitimidad no solo del Estado, sino de nuestras propias democracias y se cuestiona
la capacidad de generar resultados. Y en ese espacio de presión entre uno y el otro se acumulan tensiones políticas que dificultan acuerdos sostenidos en el tiempo, se acumulan presiones económicas que ponen a prueba la capacidad de las instituciones de servir las expectativas de la ciudadanía. Y por ende, el desafío no es solo preservar la estabilidad de nuestras democracias, sino renovarlas, para asegurar la integridad de la competencia política, reconstruir la capacidad de representar a la ciudadanía y procesar el conflicto de manera pacífica. También exige proporcionar resultados tangibles y resilientes en materia de desarrollo, capacidad y agencia de las personas y demanda de un Estado por y para la democracia y el desarrollo presente en el territorio con la capacidad de ejercer la autoridad y de procesar las demandas de la ciudadanía. En momentos anteriores, nuestra historia nos ha enseñado que momentos de tensión y de alta presión como el que vivimos hoy han sido oportunidades y momentos trascendentales en los cuales hemos sido capaces de construir un mejor futuro, de construir acuerdos y de renovar confianzas. El desafío histórico de nuestro tiempo hoy, señor presidente, es la capacidad colectiva, que escapa de la mano exclusiva de los gobiernos y que requiere de una ciudadanía activa y comprometida, de traducir esa presión que se ejerce hoy sobre nuestras democracias y sobre el desarrollo en impulso para escribir una nueva etapa de progreso en nuestra región. El desafío es convertir el momento que vivimos hoy en oportunidad, el momento que vivimos hoy en un momento de responsabilidad y resiliencia colectivas, alineando expectativas de la ciudadanía con capacidades institucionales y con la deliberación de poder sostener acuerdos en el tiempo. Y yo, señor presidente, como directora regional del PNUD, veo este momento de presión, de tensión, de reto y de desafío con un sentido de responsabilidad que está detrás del esfuerzo que hoy presentamos desde Bolivia, con un alto sentido de urgencia por la importancia y lo que está en juego, pero al mismo tiempo con un profundo sentido de esperanza. Y un profundo sentido de esperanza que no es inocente y desconectado de la realidad, sino muy bien fundado en la fortaleza y la experiencia que ha demostrado nuestra región en momentos pasados de confrontar momentos complejos y utilizarlos para crear una mejor trayectoria para todos y para todas, siendo precisamente el proceso de transición democrática un ejemplo muy claro de un esfuerzo que otros que nos antecedieron en generaciones anteriores nos han dejado a nosotros como herencia. A nosotros nos toca un desafío distinto hoy, donde los métodos y las soluciones del pasado no necesariamente van a tener la capacidad de responder a los desafíos muy característicos del tiempo que enfrentamos hoy. Y en este proceso, esa esperanza fundada pasa también por rescatar el valor de la política. Pero el valor de la política con P mayúscula, señor presidente, como un instrumento fundamental para procesar esos desacuerdos y construir consensos. Y de la mano del valor de la política está el valor de la palabra. Y puede parecer efímero, pero es lo más valioso que tenemos a la hora de sentarnos en una mesa y poder lograr acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo, generando confianza. Y la confianza se construye confiando. Este proceso no se va a dar por sí solo y requiere, primero, que sea un esfuerzo colectivo, deliberado e intencional por parte de las diferentes fuerzas sociales de toda nuestra región. Debe ser colectivo porque no existe un solo actor capaz de transformar esta presión en impulso por sí solo. No existe un solo gobierno que sea capaz de hacerlo por sí solo, sin una ciudadanía que tome parte activa de este proceso. Y es un proceso de renovación democrática que a su vez pasa por el método democrático para hacerlo tangible. No hay solución mágica, no hay una única respuesta. Y adelanto que al final del informe no encontrarán una receta que aplique a todos los países de la región.
pero sí una invitación al diálogo y a la capacidad de construir acuerdos de manera colectiva y que continúen en el tiempo. El diálogo, acuerdos amplios, con una visión de desarrollo y un futuro común. Señor Presidente, a todos y todas las presentes, nuestra presencia en este momento en La Paz es también una oportunidad de renovar y reforzar y reafirmar ante usted el compromiso del PNUD para acompañar a la región, para acompañar a Bolivia en este proceso de renovación democrática y de traducción de promesas de desarrollo en resultados tangibles que beneficien a toda la ciudadanía. Para acompañar esos caminos de diálogo, de construcción de consenso y de desarrollo, como hemos venido haciendo a lo largo de las 6 últimas décadas, en momentos complejos, unos más, otros menos, por los que ha atravesado nuestra región, y esta no será la excepción. Y estamos aquí, como he dicho anteriormente, con un sentido de profundo compromiso, con un sentido de urgencia que sentimos y compartimos, pero también desde un profundo sentido de esperanza que aquí en La Paz renovamos frente a todos ustedes, convencidos profundamente, y lo digo también a título personal, de ese potencial único, de esa fuerza extraordinaria que tiene América Latina y el Caribe y su gente, que será capaz en esta ocasión de traducir una vez más la presión en impulso para reimaginar un futuro común, para reimaginar el futuro de nuestras democracias y del desarrollo. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos por esas importantes palabras a la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Y en el cierre de la presentación del informe, escucharemos palabras de Su Excelencia Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo invitamos. Adelante, señor presidente. Saludar en primera instancia a nuestra invitada especial. Quiero agradecer a la directora regional del Programa de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, estimada Michelle, gracias por estar en Bolivia. Saben muchos, sobre todo el cuerpo diplomático, que yo tengo como segundo hogar a Panamá, que nos cobijó en la última etapa de los exilios, larga lista de países y exilios, de los cuales con todos estoy agradecidos, pero especialmente con Panamá. Agradecer la presencia de los ministros de Estado, a la cabeza del señor Canciller, gracias por estar acá, a la Embajada de Suiza, a la Embajada de Argentina, a la Federación Rusa, a la Embajada de España, Embajada de Brasil, a la Embajada de la República del Ecuador, a la Embajada de Panamá, a la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, a los embajadores presentes, a los parlamentarios, diputados, senadores, a los representantes de organismos internacionales, a todos aquellos que son parte del equipo PNUD Bolivia, a aquellos que son parte de las redes sociales, a los amigos de la prensa, especialmente agradecerles por el trabajo, la cobertura y el valor. Están siendo testigos de un momento muy especial en la transición de la patria hacia una nueva etapa. Agradecer a la Policía Nacional, que con mucha paciencia y con un conocimiento de momentos difíciles ha sabido actuar a la altura de los valores democráticos, y es para mí un honor ser parte como servidor público de estas organizaciones que hoy día atienden a la patria. La democracia tiene que ser evidentemente un espacio de convivencia, pero tiene que ser útil. Una democracia, si no es útil, si no da resultados, no puede ser solo un mero espacio de convivencia. En la democracia, por decir un ejemplo que aprendí desde chico en los recorridos de la política,
Uno puede tener mala política. A ver, me explico bien. Se puede tener mala política, pero es imposible tener buena economía sin política. Para que haya una buena economía, necesitas tener una buena política. La política no vive de la economía. Puede haber mala política y sin embargo la economía no puede sobrevivir sin buena política. Es una combinación sencilla. Es una desgracia, pero es parte de la realidad. La economía por sí sola, el servicio de resultados para la población, si es acompañada por una mala política, no va a ser viable. Necesita de la buena política. Política y economía en un espacio de convivencia democrática son necesarias. Y en este momento estamos trabajando en construir buena política y buena economía. Los resultados que hemos tenido luego de 20 años con esta suerte de ideología de tribuna, porque eso es lo que hemos tenido, una ideología de tribuna, discurso para la tribuna, donde se construyó una economía que luego de 20 años se acabó el gas en Bolivia y se acabó la economía. Estaba claro que era una gran cosa discursiar ideológicamente para la tribuna, pero no estabas construyendo la economía para las necesidades de la gente. Hemos hablado durante tantos años sobre la soberanía del gas o la soberanía energética en Bolivia. Luego de 20 años teniendo una extraordinaria oportunidad sobre las características hidrocarburíferas del país, hoy día más que nunca tenemos que salir al exterior a mendigar gasolina y diésel. En un momento donde 20 años tuvo la oportunidad para generar una política de soberanía energética. Este tipo de conductas son parte de la construcción de la democracia que no solo genera convivencia, pero es útil a la población. Porque, reitero, no solo vivimos de convivencia, sino de un ejercicio cotidiano donde las familias, el boliviano y la boliviana, ve resultados en su vida, ve dignidad, ve objetivos, ve momentos de superación. Para eso construimos democracias, para eso construimos estados que puedan generar un estado de bienestar, un estado de avance para la sociedad que logre superación. Y en ese sentido, lo que estamos viendo, y quiero aprovechar la oportunidad, este es un cataclismo, es una suerte de ruptura de lo que ha sido una visión de la política y la democracia del siglo XX para la construcción de lo que es la democracia, la convivencia y el desarrollo de Bolivia en el siglo XXI. Esto hay que entenderlo, y lo que hoy día estamos viendo es una suerte de choque entre el Estado rentista, del cual fue genéticamente constituido desde la Revolución del 52 en Bolivia, a un momento donde el Estado corporativista, o sea, aquello que se refiere al sentido corporativo de la organización de la sociedad, está en encuentro, está en choque. Hoy día el 85% de la economía nacional es informal, no corresponde a una economía formal, estatista o privada. 85% de la economía sale día a día a la calle a resolver sus problemas, pero fue gobernada desde el concepto del Estado rentista. Es el Estado el que genera la locomotora, es el Estado el que resuelve, es el Estado el que orienta políticamente. En los últimos años hemos tenido una organización política que bajo la pseudodemocracia que hemos convivido, porque sí, se votaba, hemos llegado a generar un partido único, logrando un gobierno que controlaba un Estado y por ende controlaba la sociedad. Qué difícil es saber que hoy día tienes libertades para poder desarrollar sin la tutela de la cual has convivido, has sido secuestrado durante 24, 25 años. Es una ruptura de la sociedad. Es una suerte de síndrome de Estocolmo. Sigues buscando a tus secuestradores cuando no es un problema de pasado,
sino, como decía la directora, es un problema de convivencia, de consensos y acuerdos hacia el futuro. Estos días son extremadamente importantes. Ayer estuve con la organización minera más importante de Bolivia. Quiero, directora, explicarle lo que es minería para Bolivia. El Perú mueve 50.000 millones de dólares al año en minería, nuestro hermano vecino Perú. Chile mueve 65.000 millones de dólares al año. Entre Perú, Chile y Bolivia, que es una estructura de minería de diversos minerales, somos los más ricos en minerales del mundo. Y de esos tres, Bolivia es el más rico de la estructura por metro cuadrado. Sin embargo, 50.000 millones de dólares Perú, 65.000 millones de dólares Chile, con empresas públicas y privadas, y Bolivia, a fuerza de cooperativistas, desde la instancia privada, con tecnología básica, que es la que estamos intentando cambiar, 6.000 millones. Los más ricos del barrio somos los más pobres. Entonces, algo no estamos haciendo bien. No solo la democracia tiene que ser un espacio de convivencia, pero también tiene que ser un espacio de resultados. Por eso, a partir del 9 de mayo, hace unos días atrás, generamos un gran encuentro con representación única en la historia de Bolivia. No solo estaban diputados, senadores de las diferentes fuerzas representativas elegidas por el pueblo, pero a su vez también estaban los diversos liderazgos políticos, a su vez estaban representaciones sociales vivas de la sociedad y los recientes alcaldes y gobernadores del país, indistintamente su color, su posición ideológica, su situación política. Y generamos un acuerdo sobre la base de 10 normas, 10 leyes y otras normativas necesarias en cuanto a reformas constitucionales, en cuanto a reformas de la estructura del Estado. Hoy día el pleito central no es si un gobierno es débil. El pleito de fondo es que el Estado es débil. Este Estado que hemos asumido tiene una serie de debilidades, entre ellas la gigantesca mancha de la corrupción que no permite, luego de 12 horas de estar con los hermanos de la organización nacional FENCOMIN, discutiendo cuáles eran sus problemas, y el 60-70% de sus problemas era la inconducta de un Estado corrupto que no permite que trámites y procesos que están bien diagramados no procedan por la corrupción. 12 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, discutiendo punto por punto temáticas donde la corrupción estaba vinculada a una serie de decisiones de instituciones establecidas en este Estado, y era increíble una por una ir verificando del por qué no había resultados en sus diferentes exigencias. La democracia tiene que ser convivencia, sí, pero también tiene que ser útil. Y una mancha clara, uno de los problemas serios transversales en nuestros estados latinoamericanos, especialmente hablando por el mío, es la corrupción. Por eso, parte de lo que tenemos que diseñar a futuro, nosotros ya estamos aplicando, es la lógica del uso de las tecnologías. Cuanto menos burócrata en el proceso, por lo menos hasta que aprendamos a convivir bajo el respeto de la norma, es las tecnologías un servicio necesario. Segundo, una escuela de desarrollo y de formación de aquellos servidores públicos. Se requiere una escuela, algo que ordene, que verifique la calidad de ese funcionario público para establecer una conducta medible, con resultados. El boliviano tiene derecho a saber el resultado y servicio de sus ciudadanos que vayan a ser o son parte de ese servicio. Quiero indicarle, directora, y a aquellos representantes de naciones, aquellos funcionarios, aquellos tanto nacionales como internacionales, nosotros estamos con la firme convicción democrática
Para mí estar 12 horas con un sector no es parte de un sacrificio, es parte de un entendimiento y aprendizaje que el diálogo, el consenso, es la única manera ante el intento de la violencia y el secuestro, como en el pasado, de sacar Bolivia adelante. Están volviendo con las viejas normas, a que el pueblo sufra, a que el precio de la canasta familiar falte diésel, gasolina con bloqueos, y bajo argumentos ideológicos quieren generar argumentos ideológicos de tribuna, porque no llegan a tener ni siquiera densidad sociológica ni filosófica, es de tribuna. Quieren desmontar un Estado democrático que empieza a trabajar en función de una calidad democrática, pero un Estado que sea de utilidad, de servicio a la gente. Y en eso yo quiero agradecer por este trabajo, porque esta es la expresión, la afirmación que el pasado no resuelve. Esta es la afirmación que el pasado no resuelve. Nunca va a haber un pasado mejor que un futuro, jamás. Siempre el futuro es mejor que el pasado, siempre el futuro. Si los hombres y mujeres de la patria están convencidos que desde sus instituciones, entiéndase el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo Electoral, el de Justicia, están dispuestos a sacar la patria adelante, siempre el futuro será mejor que el pasado. Y en ese sentido hay algo que hay que reconocer que está ocurriendo en Bolivia. Hemos pasado del partido único que tenía control del gobierno y de las instituciones del Estado para controlar a la sociedad. Hoy día eso se ha generado una ruptura, no hay partido único. Si se diera cuenta, directora, que en los municipios y gobernaciones son diversos partidos que gobiernan Bolivia. La diversidad es un extraordinario logro de la democracia boliviana, pero a su vez es un reto también superlativo para poder superar nuestras diferencias. Gobernaciones, municipios, diputados, senadores. Es una diversidad extraordinaria. El reto que tiene Bolivia hoy día no es negociar entre 2, 3, 4 bloques, es tener que consensuar en la diversidad política más grande de la historia de Bolivia luego de 20 años, y eso yo soy testigo, que para ser alcalde o ser diputado, como en el caso de mi persona, yo reté a la anterior gestión de 20 años de ser candidato a diputaciones, a la alcaldía, y eso no era más que con juicios. Yo quiero saber, y perdóneme, aprovechando la oportunidad de representaciones internacionales, ¿quién convive en el servicio público que cuando te anuncias como candidato ya tienes 3, 4 juicios de un gobierno de turno? ¿Quién convive en esa relación? ¿Quién quiere ser servidor público? Estoy seguro que muchos hombres y mujeres no han sido parte del servicio con extraordinarias calificaciones de formación por el miedo al juicio, a la justicia, a este sistema público. En mi caso, 16 juicios en la era Evo Morales. Y en la era Arce, 5 juicios. 21 juicios para que me escapara de Bolivia, para que me fuera a la frontera, para que saliera a la Argentina, para salir a cualquier otro punto. No hay derecho. No es justo que aquel boliviano o boliviana que quiera servir, si no eres parte del entorno político, ahí te van los juicios. Hoy día hay que transformar, estamos en estos 6 meses, estimada directora, intentando transformar un tipo de comportamiento político que es el quehacer de la lógica de usar el Estado para perseguir, para atropellar. Termino explicando un par de cosas. Yo creo que en Bolivia hay en marcha un cambio humano histórico y hay que estar a la altura de entenderlo. ¿Qué es lo primero que me dicen cuando ocurren estos movimientos? Sacar la fuerza y reprimir. Esa es la lógica y la entiendo de que el Estado está es un Estado para reprimir ciertas situaciones. Esa es la lógica también que busca el pasado para que la confrontación genere la causa de la irrupción de la democracia. Eso hay que entenderlo claramente. Y los hombres y mujeres que estamos convencidos de esta democracia, tenemos que construir un Estado fuerte. Hoy día tenemos un Estado débil.
un Estado fuerte que aplique la ley, pero una ley a la altura de la democracia que queremos diseñar. No una ley acomodada a 20 años, donde, reitero, era la ley del partido a través de un gobierno que utilizaba el Estado para controlar a la sociedad a gusto y temperatura del caudillo de turno. Eso no es construir democracia. Y es difícil de entender. Es difícil de entender. Porque en la lógica política dicen, oiga, aquí es con palo y zanahoria. Das palo, das zanahoria. Das palo, das zanahoria. En algún momento tenemos que cambiar este momento, en algún momento tenemos que cambiar esta situación histórica. Si queremos tener seguridad jurídica, si queremos tener una ley nueva de hidrocarburos, si queremos tener una nueva ley de minería, si queremos tener una nueva ley que cambie la justicia nacional, si queremos tener una reforma de nuestra democracia, si queremos construir más de 10 normativas que hay que hacer, claramente no va a ser imponiendo, va a ser a través del cumplimiento de la democracia, a través de sus instituciones o representaciones en el Parlamento, pero generando consensos que permitan que entienda la sociedad que son instrumentos de viabilidad de nuestra democracia y de nuestras economías. Si la economía no es para la gente, ¿para quién es? Si la economía no es para la gente, ¿para quién es? Este año, y concluyo con esto, directora, aun con los conflictos que tenemos, este año podemos llegar, para nosotros es un logro, cerca de exportaciones por el valor de 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares, directora, para que vea la dimensión, es el mejor año que hemos tenido de exportaciones de gas con agroindustria y minería. Hoy día no tenemos gas. Desgraciadamente, esos 20 años de gestión nos dejó sin el mercado de la Argentina, no renovó contratos con Brasil para tener una nueva dimensión de negocios con Brasil, pero además no exploraron, nos dejaron sin reservas gasíferas. En Bolivia hay mucho gas, pero tuvieron la desfachatez de gastarse, tirar todo el gas por la borda y no dejar a nuestros hijos y nuevas generaciones un gas que certificara un punto de apoyo para el desarrollo nacional. Sin el gas puede ser, por las condiciones y el esfuerzo nacional y evidentemente precios internacionales, que podamos llegar a 14.000 millones de dólares de exportación. El mejor año que hemos tenido, igual que el mejor año que hemos tenido los últimos 20 años, con las condiciones que tenemos. Y eso lo sabe el pasado. Y eso quiere frenar el pasado, quiere frenar una economía, quiere frenar las reformas que no van a permitir que en Bolivia se gobierne o se vuelva a gobernar a través de caudillos, partidos únicos, sino que el ejemplo que se ha dado con la democracia reciente sea la pluralidad que nos obligue a consensuar, convivir, dialogar entre bolivianos, entre diferentes, y lograr, y agradezco la atención de ustedes, algo que es extraordinariamente difícil, pero una vez que se logra es como un buen matrimonio, la confianza verificable. Los bolivianos tenemos que empezar a confiar entre nosotros. El boliviano tiene que entender que la solución de uno es donde está el otro. Esa es la única manera de salir adelante. La solución, mi solución, pasa por resolver tu problema. Porque tu problema es el mío, y eso es una conducta nueva de la democracia. Y vamos a poner nuestro mayor empeño para que eso sea realidad. Este es un proceso democrático de la patria y es irreversible. Le guste o no le guste al que quiera desmontar o querer destruir a la patria democrática. Antes de eso, y lo digo con absoluta firmeza, y que me tome la prensa claro, esos que intentan del pasado destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal. Muchas gracias. Gracias por esas palabras. Su Excelencia Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.